Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549 2944 28 39 17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final. Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva emisión, a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, que se transmite por esta emisora, Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada, todos los miércoles, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, todos los miércoles, reitero, de 20 a 21 horas, en esta espléndida, magnífica, superlativa, soberbia, ¿no es así?, sobresaliente, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En ambos sentidos tengo una muy buena relación, una relación muy cordial con ambos directores de las respectivas emisoras. En el caso de nuestra orquesta, ¿no es así?, de Radio Cultura, Radio Amadeus, con el eximio pianista Alfredo Corral, quien dirige nuestra orquesta. Y por otro lado, en esta circunstancia, una amistad con la eximia violinista Braja Waldman, quien fuera por muchos años
la señora directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Hoy es la directora de la Sinfonietta Braja Waldman. Vamos a arrancar lo más rápidamente posible con cuestiones del protocolo, ceremonial, etiqueta, etcétera, etcétera. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar www.radioamadeus.com.ar. Es decir, ustedes pueden seguir estas audiciones a través del internet. Y es más, hay una serie, una cantidad de programas en términos de retrospectiva, digamos 50, digamos 100, ahora le voy a consultar a Ricardo. Es decir, que ustedes pueden seguir mis audiciones, mis emisiones anteriores, si es que quieren aprender, fortalecer, entrenarse en ciertos puntos tópicos de las materias, de las asignaturas, de las ramas, de las diferentes vertientes, facetas de ciertas ciencias, ya sea las formales, exactas, duras o bien las ciencias naturales, y por otro lado las que me atañen en términos de experticias, ¿no es así? Las ciencias morales, sociales, débiles o humanas. Existe una suerte de promedio móvil, ¿no es así? Llamémoslo de esta forma, para ya dar clases, en este caso de estadística. Yo puedo dar clase, una conferencia, estoy emitiendo, alocutando, parlamentando en radio sobre economía y finanzas, música clásica, filosofía, literatura, historia, sociología, filosofía política, ciencia política, antropología social, ¿sí? Lo que fuera. Ahora bien, a partir de hoy, ¿sí? Ejercicio, 50 programas hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, si hoy es mi programa número, 50 de esa serie, ¿correcto? Y luego hacemos el Zoom, más cerquita, más lejos, que esa era la forma, no existía tan desarrollado esta cuestión del Zoom, más cerca, más lejos, pero yo les sugería a los alumnos jugar con distintas bases. Si ustedes como hacedores de política pública y tienen que mostrar ciertos resultados en términos económicos, pueden cambiar las bases, ¿sí?, del cálculo en términos de lo que es una magnitud, ¿sí?, el orden de magnitud de una magnitud en términos reales, ¿no es así? O el zoom, más cerquita, más lejos, en términos de que las series originales, las series tendencia ciclo, ¿de acuerdo? Y las series desestacionalizadas, digamos, hagan hincapié o profundicen o favorezcan alguna posición que ustedes tienen a priori o prima facie para sostener, defender y vuestra supervivencia en un cierto empleo público o privado. Bien, entonces ya hice una suerte de introducción disruptiva, pero moderada, ¿no es así? Los economistas somos expertos en las ciencias sociales, débiles o humanas, en la tradición del economista como licenciado en economía política, más allá del perfil de economista profesional e ingeniero financiero. El economista académico se dedica a la docencia y a la investigación. Ya les estoy enseñando cuestiones de la cocina, del prospecto de carrera, ¿sí?, en términos de nuestras ciencias sociales débiles o humanas. Según Adam Smith, el economista es un filósofo moral. Por ende, es un experto en las ciencias sociales débiles o humanas. ¿No es así? Y vamos a traer aquí nuevamente a los austríacos como escuela de pensamiento económico que rechaza el panfisicalismo, que reza, ¿sí?, o procura que
los métodos de investigación, la filosofía de la ciencia, los procedimientos, la metodología de la investigación de las ciencias naturales puede ser trasladada a las ciencias sociales sin ninguna clase de matiz, reservas, cláusulas ad hoc. Eso es el panfisicalismo rechazado por los austríacos. Y nosotros entendemos que si los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos, premisa mayor, premisa menor, la conclusión es que los anarco-libertarios capitalistas rechazarán el panfisicalismo. Una primera clase de historia económica, escuelas de pensamiento económico y lógica. Entonces, vuelvo al punto inicial, ¿sí? Si hoy es mi programa número 50 de Argentina Buenos Augurios o de Economía y Cultura. Entonces, voy hacia el programa 0, ¿correcto? En términos de si está cargado en la web, ¿no es así? O si fuera este el programa 100. La semana que viene haré el programa 101. Entonces, digamos, en términos de aquí no hay un promedio móvil, ¿sí? Pero voy, digamos, haciendo el trayecto en términos de física del tiempo convencional, con lo cual si hay 100 registrados, cuando hago el 101 es a partir del 1 hasta el 101. Cuando hago el programa 102, la reserva de web es del 2 al 102. Bueno, espero que se haya entendido, ¿correcto?, este mensaje, esta capacitación. Hoy debemos saludar, como siempre, a Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Al señor Claudio Lecam, quien oficia del señor coordinador de nuestra Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Tenemos muchos premios Conex, es una radio de prestigio y el hecho de contar con una orquesta dice mucho sobre nuestra emisora. Y bien, como les digo, abrazamos de manera muy cálida al doctor Adolfo Crito, señor presidente de nuestra radio, y un beso grande a sus 3 adorables hijas. ¿No es así? Bien, sigamos adelante. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Las líneas directas telefónicas son, a saber, repito, el 4300-0114 y el 5031-9801. Cuando yo avisé que nuestro sitio web es el www.radioamadeus.com.ar, debí agregar que búscanos en Facebook o bien en el Instagram como Radio Amadeus 91.1. En cuanto a mi número de celular, que yo brindo al aire sin ninguna clase de reservas, tapujos, pruritos o ambajes, el mismo es 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Entonces, me parece que voy cumpliendo con todo el protocolo. Luego saludaré a mi tía Elenice Verdún Gimoes, a mi camarada de armas Pablo Eduardo Cerveto, y muy exitoso hombre de negocios, al doctor Enrique Chaque Azuaga, quien tiene permanentes amabilidades conmigo, gestos que lo distinguen, y por supuesto el doctor Alejandro González Escudero. Creo que no explicité nuestro vínculo en algunas audiciones, en otras hago fuertemente hincapié, hago foco, como se dice actualmente, en este vínculo que tengo con él. Yo soy economista jefe honorario, economista senior de
su fundación, es decir, la Fundación Economía y Sociedad, que él preside. Más allá de que también él preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿De acuerdo? Y él oficia, digámoslo así, o example gratia o verbigracia, de mentor, de protector, de jefe, de principal auspiciante histórico. ¿No es así? Ok, más tarde les diré mis competencias que ofrezco al mercado y qué hago para la fundación en términos de los consultores REM, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Entonces vamos a pedirle a Ricardo nuestro primer intermezzo, entreacto, interludio, intervalo musical.
Qué bonita la música. Si esto no es música clásica, correcto, dentro del rock progresivo, aquí se le llamará música clásica. Bien, entonces hoy tenemos una serie de cuestiones y quiero respetar las cuestiones estrictamente financieras y hay libreto, hay muchísimos temas que tratar, aun cuando no me está funcionando el internet aquí, pero por favor, en términos financieros, Argentina necesita credibilidad en el manejo de la deuda pública, que representa un instrumento de inversión, ¿no es así?, para aquellos que nos prestan, ¿sí? Y de hecho son instrumentos, ¿no es así?, activos de capital financieros, ¿de acuerdo?, que puede calcularse, como ya lo hicimos en otros programas, medir la solvencia intertemporal del sector público argentino. José Luis Panero, Argentina necesita credibilidad en el manejo de la deuda pública. Voy a ciertos pasajes. Hoy más que nunca necesitamos dejar de ahogarnos en un vaso de agua. La deuda pública en moneda extranjera, en manos privadas, representa apenas 13% del PBI. No es una cifra alarmante. Si tomamos toda la deuda pública en todas las monedas con inversores privados y organismos internacionales, FMI, BID, etc., no llega a 37% del PBI, que también es un valor bajo comparativamente con otros países. Lo que falta es confianza en que Argentina tiene voluntad de pago. Y esta situación hace que sigamos atrapados en un círculo vicioso de promesas incumplidas, reestructuraciones eternas y falta de visión estratégica. Pasadas las elecciones de medio término, con una validación parcial al gobierno actual y con el fabuloso apoyo recibido por los Estados Unidos en momentos difíciles de incertidumbre preelectoral, deberíamos proponer una salida pragmática. Inspirado en el exitoso Plan Brady de los años 80, debemos, en mi opinión, no pedir un swap, es decir, un intercambio de monedas. Digamos, el swap es un contrato, ¿sí?, financiero de, digamos, intercambio de monedas y luego liquidación, ¿no es así? Cash Delivery Settlement, ¿sí? No pedir un swap de monedas. Sí, se está discutiendo si no solicitar a Estados Unidos el alquiler de aproximadamente $40.000 millones de derechos especiales de giro que mantiene sin utilizar en su cuenta corriente en el Fondo Monetario. Según fuentes del mismo fondo, su saldo acumulado es equivalente a $175.000 millones a una tasa de interés a discutir entre las partes. ¿Es así? Igual el Plan Brady tiene una extensión a los primeros años 90, ¿sí?, en el caso argentino. Creo que esto es muy importante citarlo. Una vez más, inspirado en el exitoso Plan Brady de los años 80 y con ciertas extensiones, agrego yo, debemos, en mi opinión, no pedir un swap, canje de monedas, ¿es así?, contrato financiero de permuta, ¿sí?, un swap de monedas, como se está discutiendo, sino solicitar a los Estados Unidos el alquiler de aproximadamente $40.000 millones de derechos especiales de giro, DEG, esa es la moneda del fondo, que mantiene sin utilizar en nuestra cuenta corriente depositada en el fondo. Según fuentes del mismo Fondo Monetario Internacional, su saldo acumulado es equivalente a $175.000 millones a una tasa de interés a discutir, a pactar entre las partes.
con esos DEC alquilados, armar un fideicomiso financiero administrado por el Banco Mundial u otro banco de primera línea internacional y plantear un canje voluntario de deuda pública en dólares en manos de inversores privados, estirando 10 años todos los vencimientos y garantizando su amortización con ese fideicomiso. El canje debería ser voluntario, sin quita de capital e intereses y sin beneficios ni castigos al inversor. Estos inversores tendrán voluntad de canje porque accederán a tener una garantía de pago que hoy no tienen. Entonces voy a mencionar 4 puntos antes de ir a la música. Para dar credibilidad a la transacción y generar confianza, Argentina debe comprometerse, ¿sí?, por ley aprobada por el Congreso, coherente con uno de los puntos del Pacto de Mayo, firmado por el presidente y la mayoría de los gobernadores. 4 puntos. No tener emitido más de 90.000 millones de dólares de deuda pública en moneda extranjera en manos del sector privado o el 15% del PBI del año anterior, el mayor de ambos. No tener deuda total del sector público en tenencia del sector privado de más del 30% del PBI del año anterior. Hoy esta relación está debajo del 25% del PBI. No tener más deuda total del sector público nacional, neta de agencias del sector público argentino, de más de 50% del PBI. Cuarto, alcanzar y mantener un superávit primario que pase del actual 1,3% a 2,3% del PBI. Ricardo, más música, por favor.
Miguel de Cervantes perdió su mano izquierda en batalla, fue esclavo en Argel durante 5 años y murió en la pobreza absoluta, pero con su única mano escribió la novela más leída de la historia después de la Biblia. 29 de septiembre de 1547, Alcalá de Henares, donde nace Miguel, hijo de un cirujano sordo y pobre que nunca pudo pagar sus deudas, mientras la familia huye de ciudad en ciudad escapando de acreedores, y Miguel crece sin educación formal porque no hay dinero para escuelas. A los 23 años se alista como soldado porque no tiene más opciones, y el 7 de octubre de 1571 pelea en la batalla de Lepanto con fiebre de malaria a 40 grados, donde un arcabuz turco le destroza la mano izquierda dejándola inútil para siempre, convirtiéndolo en el manco de Lepanto. Aunque él siempre dice con orgullo que perdió la mano para mayor gloria de la diestra. 1575, regresa a España en barco cuando piratas berberiscos capturan su nave y lo venden como esclavo en Argel, donde pasa 5 años encadenado, intentando escapar 4 veces y siendo castigado con latigazos brutales cada vez, mientras su familia vende todo para reunir el rescate de 500 escudos de oro. Regresa a España en 1580 arruinado, sin mano, sin dinero, sin futuro, y pide puestos al rey pero lo rechazan constantemente, así que trabaja como recaudador de impuestos cobrando granos a campesinos hambrientos que lo odian, y en 1597 lo meten preso en Sevilla por supuestas irregularidades contables que nunca cometió. En esa celda inmunda, con 50 años y una sola mano, comienza a escribir Don Quijote, la historia de un viejo loco que persigue sueños imposibles mientras el mundo se burla de él, un espejo perfecto de su propia vida destrozada. Publica la primera parte en 1605, pero un editor pirata le roba las ganancias y apenas sobrevive, muriendo el 22 de abril de 1616 en la miseria absoluta. El hombre que creó al Caballero de los Sueños Imposibles fue el mismo ese caballero, peleando contra molinos reales toda su vida y perdiendo siempre, excepto en la eternidad. Querido amigo, muchas gracias. Creo que ustedes conocen que en ciertas obras musicales referidas a Don Quijote, ¿sí?, y a Sancho Panza, hay una enunciación muy triste que reza: qué tragedia vivir loco, ¿sí?, y morir cuerdo. Entonces, una de las principales obras o masterpieces de la lengua castellana es el Quijote. De la misma forma que, en términos de contexto, cuando hablamos de 2 obras cumbres de la literatura argentina, creo que el mismo Borges sugiere esto, son El Facundo, ¿no es así?, y El Fierro, que están incluso enfrentados en términos de 2 modelos de país. Bien, ahora vamos a Alejandro Magno, por favor, querido Ricardo. Antes de morir, Alejandro Magno hizo 3 peticiones que revelaron la verdadera lección de su vida. Primero, pidió que su ataúd fuera llevado por los mejores médicos de su tiempo. Quería que el mundo entendiera que, ante la muerte, ni siquiera la ciencia más avanzada puede hacer nada, que no importa el poder o el conocimiento, todos somos vulnerables ante lo inevitable. Segundo, ordenó que todos sus tesoros, oro, plata, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hacia su tumba, para que el pueblo viera con sus propios ojos que las riquezas que tanto nos obsesionan no viajan con nosotros, que al final todo se queda atrás. Y tercero, pidió que sus manos quedaran colgando fuera del ataúd, al descubierto, para que todos recordaran una verdad que solemos ignorar. Llegamos al mundo con las manos vacías, y así también nos vamos. El conquistador del mundo, el guerrero invencible, terminó su vida con un mensaje claro: el poder, el dinero y la gloria no valen nada cuando la muerte toca la puerta. Muy bien, Ricardo. Creo que es momento, sepan que estas cuestiones aparecen en internet a través de una plataforma Don Filósofo. Vamos a un nuevo entreacto musical, música maestro.
querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo después de anunciar la música? 10 minutos. Muy bien. Existe la cuenta que se llama 5 por 2, 10. Serían 5 Viva Perón. ¿No es así? Bien. ¿Qué música, digamos, en el mundo del espectáculo, cuando uno cuenta un chiste tonto, la onomatopeya que le corresponde es el cuac? Esto, digamos, es algo profano, ¿correcto? ¿Qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, de su producción Night Airs de 1990, 2, Twilight, el número 3, The Sleeping Child, 4, Mr. Butcher, al piano, el mismo autor, el mismísimo autor, Rick Wakeman. Bien, entonces, alguna cuestión también atinente a los números, ¿correcto? La inflación de octubre fue de 2,3% y suma 24 o acumula 24,8% en 10 meses. En los últimos 12 meses, ¿sí? Ahí usted tiene, ¿correcto?, los promedios móviles, acumuló 31,3%. Nosotros estamos viendo desde Fundecos 30% para este año. Otras consultoras ven 28% en el punta a punta para todo 2025. Ya estoy contento que estoy diciendo números. Según el INDEC. Ranking de inflación mundial a octubre del 2025. Venezuela, 172%. Venezuela no publica cifras oficiales de inflación desde finales del 2024. ¿Sí? Su organismo de estadísticas oficiales interrumpió sus publicaciones a mediados de junio. En mayo informó 229% interanual. Sudán, 113%. Irán, 45,3%. Los países seleccionados que obtuvimos. Burundi, 34,5%. Turquía, 32,9%. Zimbabue, 32,7%. Haití, 31,9%. Argentina, 31,3%. Malawi, 28,7%. Bolivia, 22,2%. Esto de acuerdo a la publicación, ¿sí?, de Trading Economics. Ahora estoy mucho más contento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué competencias yo ofrezco profesionalmente a los mercados? No quiero olvidar el hecho de que el encuentro coral, el quinto encuentro coral, que iba a tener lugar hoy en el Palacio Legislativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el coro institucional de la legislatura nos íbamos a comportar como el coro anfitrión. Por falta de salas, ¿sí?, fuimos trasladados, correcto, el concierto se prorrogó de tal suerte que el lunes próximo vamos a dar ese concierto entre las 5:30. Creo que ya les informé incluso las obras que vamos a hacer. Y si ustedes me permiten, luego voy a dar la agenda del Jockey Club, ¿de acuerdo?, que ya tiene su programación, más allá de gestiones mías, para que cantemos allí y en las casas de provincia. De hecho, vengo de un evento, acontecimiento, acto, que fue una suerte de ceremonia a los vinilos. Y hubo un dúo de tango espectacular, ¿no es así? A mí no me sorprende porque antes iba 3 veces a la semana, luego se hicieron 2, ¿sí?, luego 1, ¿correcto? En este sentido yo tengo cierta estructura, soy un hombre de ciertos hábitos. Martes y o viernes iba a El Marabú,
¿no es así?, de Maipú 365, esquina Corrientes, martes y o viernes. Bailarines, orquesta y la milonga y clases, ¿no?, previamente de 21 a 22:30, la milonga 22:30 hasta las 3 de la mañana o 2:30, de acuerdo al público, organizada por Omar Viola, magistralmente, ¿sí? Y el sábado, a la comedia, correcto, allí no falto. Mi chiste es que si no voy algún sábado, esto depende de la edad, si me lo comprenden o no. Creo que todavía está vigente en los colegios secundarios. En caso de faltar un sábado, al sábado subsiguiente, entrego, ¿no es así?, un certificado médico firmado por mis padres, que en paz descansen, se comunican a través de la vía celestial, y lo presento. Es decir, si falté, tengo que justificar mi ausencia. Chistonto. Cuac. Bien. Y, digamos, soy muy feliz allí, y el último sábado, dado que ahora no empieza a 22:30 la clase hasta las 24 horas, directamente comienza la milonga a las 24, me quedé hasta las 5:30, uno desayuna, digamos, gratuitamente, y realmente uno la pasa muy, muy, muy bien, a los que nos gusta bailar de todo. En un caso el animador es Omar Viola, y en este caso, sí, Mario Javier, el flaco Gavito, sí, y Gastón Torelli, que son muy amables conmigo y me invitan todos y cada uno de los sábados. Y allí mismo he, digamos, festejado algún cumpleaños, y de hecho hice lo mismo en el Palacio de la Argentina, ¿sí?, el día de mi cumpleaños, en la milonga del centro, ¿no es así?, que es un lugar señorial, tradicional, muy bonito, donde hemos hecho óperas, homenajes, con el ensamble lírico orquestal magistralmente dirigido por el eximio pianista Gustavo Codina y la eximia soprano Cecilia Laiseca, regisseur también, ¿correcto? Muy bien, muy lindo eso que acabo de decir. Y con esos directores tradicionales también formé parte de agrupaciones que se presentaron en el salón de actos, ¿sí?, en el proscenio del salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos de música clásica, organizados, ¿sí?, con gran pericia, con mucho talento, por el maestro Juan Carlos Figueiras. Y usted, asimismo, puede asistir antes, durante, en el intervalo y después del concierto al Salón de Pasos Perdidos, el pasillo de Pasos Perdidos, donde usted tiene hermosísimas masterpieces, es decir, muestras de arte plástico, cuadros y esculturas. Querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Qué curioso, la reducción, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar en la clase de física. Competencias profesionales, sí, que ofrece Germán José Álvarez Vidal, a quien conozco mucho y creo que soy yo. Y a veces hablo conmigo mismo, pero en silencio. Qué buena ocurrencia. A todo esto, en Fundecos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, en este caso particular, ¿sí?, el que me atañe, ¿sí?, mis propias competencias en ese sentido, cálculo de la cuenta corriente de la balanza de pagos y su contracara, la cuenta capital de la balanza de pagos, el resultado, que podríamos inscribirlo dentro de lo que es cuenta capital y financiera, pero se hace aparte, ¿sí?, la cuenta capital y financiera, de tal suerte que nosotros, ¿sí?, obtenemos como resultado del cálculo la acumulación o desacumulación de reservas internacionales, ¿sí?, de oro y divisas, o las reservas oficiales en el Banco Central de la República Argentina, que es el activo número 1 del balance del central. Cuenta corriente sobre producto, ¿sí? Por supuesto, estimaciones del Producto Bruto a través de su próxima perfecta, 99%, que es el EMAE, ¿sí?, estimación mensual de actividad económica,
lo hacemos en términos trimestrales, ¿sí? Antes la proxy del 75% era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. El pleno empleo se asocia con la óptima utilización de la capacidad instalada en la industria o de la infraestructura en general en un país. Curva de rendimientos, tasas de inflación, tipos de cambio. Competencias profesionales, que es lo que yo creo humildemente puedo hacer. Análisis macroeconómico, construcción de 3 o 4 escenarios posibles a 3 meses, si no, no sería serio, sería un comediante, un humorista, pronosticando valores u órdenes de magnitudes o variables agregadas de la economía argentina, especialmente seleccionadas, sin desconocer el contexto internacional, en diversos contextos internacionales y finanzas corporativas, diferentes estructuras de capital de acuerdo a estos supuestos. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía y el cálculo, determinación de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o bien a la austríaca hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías por medio de mercancías, o a la Marx y viceversa. Ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, futuro forwards, futuros, opciones y swaps. Ya hablamos de los swaps. En materia de layout fabril o industrial, la determinación de la extensión temporal, cuánto tiempo debe durar el periodo medio del proceso de producción para maximizar el valor actual neto y la tasa interna de retorno de las inversiones. Asimismo existe el coeficiente de eficiencia de la inversión, que es el valor actual neto calculado o el valor presente descontado dividido, ¿sí?, el quantum de inmovilización de capital en el proyecto de inversión. ¿Dije bien? Distinción entre periodo absoluto del proceso de producción y el periodo medio del proceso de producción, que es una variable flujo. Métodos capital intensivo o trabajo intensivo. Determinación del tamaño óptimo de planta productiva o de diferentes líneas de producción en la misma planta. Muy bien, debo decir adiós. ¿No es así? Ya mencioné a mucha gente, a José Lavalle, empresario de noble corazón. Y por otro lado, conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineludibles, ineluctables, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, los quiero mucho, espero que hayamos aprendido algo y sobre todo yo. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.